Bienvenidos chicos y chicas, soy la Miss Nimia, pues esta semana continuaremos con nuestro proyecto Compartimos recuerdos significativos en familia. Pues los recuerdos forman parte importante de nuestra vida personal, familiar y social. Toda familia atesora experiencias porque fueron momentos de alegría o significaron un cambio agradable para todas y todos en nuestra forma de vida. Muchos de estos recuerdos están registrados en la memoria de cada uno. También se encuentran relacionados con algún objeto que es conservado por la familia. Estos objetos tienen historia, es decir, en algún momento fueron inventados y han cambiado con el tiempo. Es por ello que en ese ánimo de querer aprender un poco más, el día de hoy vamos a desarrollar el área de personal social. Con el tema descubrimos cambios y permanencias en objetos significativos. Pues hoy aprenderemos que la radio, como artefacto, no siempre tuvo las características que hoy en día tiene. Veremos qué características tenían antiguamente y qué cambios presenta hasta la actualidad. Esto resultará muy interesante, pues realizaremos un trabajo de historiador o historiadora a partir del estudio de un artefacto cotidiano, la radio. Valoraremos el esfuerzo del ser humano para lograr avances que le permiten vivir mejor. Para poder pasar a explicar un poquito más esta actividad, primero pasemos a desarrollar nuestros acuerdos. Vamos a recordar cuáles son esos acuerdos. Iniciar las clases agradeciendo a Dios con una oración. No interrumpir con audios ni escribir mensajes cuando inician las clases. Respetar horarios de asistencia y entrega de actividades. Participar activamente. Respetar opiniones de los compañeros y compañeras. Despedirse cordialmente al finalizar las clases. Recuerda que estos acuerdos van a estar presentes durante toda esta actividad de aprendizaje. Ahora sí, vayamos a ver cuál es nuestra meta. Pues nuestra meta el día de hoy es explicar cambios y permanencias de objetos significativos para nuestra familia y comunidad. Ahora sí, pasemos ya a ver y a empezar. Bien, leamos esta historia. Vamos a recordar. Las historias familiares en ocasiones están relacionadas con objetos de la vida cotidiana, como en el caso de la familia de Mayumi. ¿Recuerdas su historia? Ellos tuvieron que afrontar días muy difíciles durante la inundación en Piura, el año 2017. Mayumi nos contó que lograron salvar la radio de su abuelo y se acompañaron de ella para escuchar las noticias y la música que tanto les gustaba. En aquella ocasión, a Mayumi le dio mucha curiosidad saber cómo se usa esta radio, recordar aquellos sucesos y la radio de su abuelo la motivaron a investigar la historia de estos artefactos. ¿Qué te parece si ayudamos a Mayumi a investigar? Muy bien, ahora sí nos ponemos manos a la obra observando pues estas imágenes de una radio antigua y otra moderna. Te pido por favor puedas observar muy bien estas imágenes para poder contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué objeto es? ¿Qué objeto es la que estás viendo ahí? Una radio antigua y una radio moderna, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo es la radio antigua? ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Es rectangular? ¿Es cuadrada? ¿Cómo es? Igual la radio moderna. ¿Cómo es? ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Ocupa mucho espacio? ¿Cómo es? También responde por favor, ¿de qué está hecho? ¿De qué estará hecha la radio antigua? Pues podemos observar que está hecho de madera, ¿cierto? ¿Y de qué está hecho la radio moderna? Podría estar hecho
de una fibra de plástico. ¿Qué partes tiene? La radio antigua podemos observar que tiene botones, tiene parlantes, también tiene que tener antena para escuchar bien la señal, ¿cierto? Y la radio moderna, la misma manera. Podemos observar que tiene botones, tiene perillas, ¿cierto? Tiene también un control remoto, tiene parlantes, también presenta antena para poder escuchar bien la señal, obtener una buena señal. ¿Y qué otras partes tendrá una radio moderna? Y estoy segura que tú le puedes adicionar muchas más partes todavía. También te invito a que puedas responder lo siguiente. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usará la radio antigua? Mediante un enchufe, ¿verdad? ¿Y cómo se usará la radio moderna? ¿Será necesario enchufarlo o podemos utilizarlo también mediante pilas, ¿cierto? O con el celular, como podemos observar en la imagen, ¿cierto? ¿Y quiénes lo usan? ¿Quiénes usarán la radio antigua y la radio moderna? Exacto, nosotros, las personas, nosotros, la población, los ciudadanos y las ciudadanas, ¿cierto? A la siguiente pregunta, ¿para qué se usan? ¿Para qué se usa la radio antigua? ¿O para qué se habrá usado la radio antigua? ¿Y para qué se usará la radio moderna? Para escuchar información, ¿verdad? Pero no solamente para escuchar información, que pueden ser noticias muy importantes, sino también para escuchar música, ¿cierto? Comentarios y demás entretenimiento, ¿cierto? También por último te invito a responder la siguiente pregunta. ¿Qué otras preguntas quieres formular? Tal vez deseas saber un poco más y formular otra pregunta para que puedas investigar. Pues te invito a que puedas desarrollar estas preguntas para que luego, con las respuestas a esas preguntas, continuemos investigando como historiadores, ¿sí? Y para ello, toma en cuenta tus respuestas anteriores y responde las siguientes preguntas. ¿En qué se parecen la radio antigua y la radio moderna? ¿Y en qué se diferencian? También, ¿quiénes usaban la radio antes y quiénes la usan ahora? Luego, ¿desde cuándo se usa la radio antigua? ¿Desde cuándo se utiliza la moderna? ¿Qué características y usos de la radio antigua continúan en la moderna? Y por último, ¿qué avances tecnológicos percibes en las características de la radio moderna? Te invito pues a que puedas responder estas preguntas, investigando como si fueras un historiador o una historiadora. Recuerda investigar en fuentes confiables. Sí, recuerda investigar en fuentes confiables, que es muy importante. Después de haber respondido a estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso, pues te habrás dado cuenta de que hay características y usos de los artefactos que con el correr del tiempo cambian o continúan. Eso mismo pasa en tu familia y en la sociedad, es decir, cambian, pero siempre existen elementos de continuidad. Conocer los cambios de los artefactos y de las sociedades nos permiten comprender los esfuerzos que realizamos los seres humanos por mejorar nuestras condiciones de vida. Por ejemplo, tanto la radio antigua como la moderna continúan presentando elementos como antenas, parlantes y receptores. Asimismo, siguen utilizándose para brindar entretenimiento e información a las personas. Sin embargo, desde la primera radio hasta las actuales se han dado cambios en sus características. Las radios antiguas eran fabricadas con madera y tenían gran tamaño, y las actuales son fabricadas con fibra de plástico y han reducido su tamaño. ¿Sí? Interesante, ¿cierto? Pues ahora sí, reúnete en familia, por favor,
para desarrollar las actividades propuestas en la ficha La Radio antes y ahora. Luego comparte las respuestas con tus familiares. Pídeles que expresen las fortalezas de tu trabajo y después los aspectos en los que debes mejorar. También, muy importante, tu reflexión. Escribe un listado de lo que aprendiste sobre los cambios y permanencias de la radio. ¿Cómo lo aprendiste? Escribe o dibuja qué tan cerca o lejos te sientes de esta meta propuesta al inicio. Luego, explica a tus familiares qué cambios y permanencias de la radio has descubierto. También responde, por favor, ¿para qué te ha servido lo aprendido en esta guía? ¿En qué otros artefactos podrás utilizar lo que has aprendido? También, algo muy importantísimo y presta mucha atención, organiza la información desarrollada para incluirla en tu portafolio y así reflexiona sobre tus avances. Si cuentas con recursos, toma fotografías o graba un video para compartirlos con tus compañeras, compañeros y tu profesora o profesor. Ha sido un placer haberte podido explicar un poquito más, darte un poquito más de conocimiento y estoy contenta de que has estado muy atento y muy atenta. Como siempre te digo, debemos estar todos en familia y cuidarnos y protegernos contra este coronavirus que poco a poco está ingresando más hacia nuestros hogares. ¿Y cómo nos vamos a proteger? Quedándonos el mayor tiempo en casa. Quédate en casa, por favor, que esa es tu protección, ese es tu mejor escudo de protección. Además, también, nuestro mejor escudo es lavarnos la mano. Lávate las manos por 20 segundos para poder sacarnos el virus si es que lo tenemos, para desinfectarnos bien. Además de ello, si hay algún familiar o integrante de casa que va a salir, dile que use mascarilla o protector facial para evitar que este virus ingrese a tu casa. ¿Sí? Ha sido un placer haberte podido dar un poquito más de conocimiento, mis bellos y bellas querubines. Los quiero mucho.